Bien, a continuación mi equipo va a presentar lo que son formas farmacéuticas parenterales líquidas y sus generalidades. Mi equipo está conformado por Dulce, Elisa, Litor y su servidor. Para empezar vamos a ver qué son. Son preparaciones estériles destinadas a ser administradas por la vía parenteral en el cuerpo humano o animal. Estas requieren el empleo de excipientes para ayudar a mejorar su desempeño y no afectar su acción farmacológica al aumentar su biodisponibilidad y no contar con un efecto de primer paso. Los tipos de formas farmacéuticas parenterales líquidas son ya sean preparaciones inyectables o para perfusión, concentrados para preparaciones, polvos o geles inyectables, así mismo como los implantes. En preparaciones inyectables encontramos que pueden ser disoluciones, emulsiones o suspensiones estériles, preparadas previamente con una disolución en excipientes en un solvente ya sea acuoso o aceitoso. Encontramos dos tipos, los cuales son multidosis, que contienen conservadores de acuerdo a su concentración con propiedades antimicrobianas, y unidosis, que no usa conservadores. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, clorhidrato de tiamina, riboflavina, 5-fosfato de sodio, niacinamida y clorhidrato de piridoxina. En preparaciones para perfusión encontramos que son disoluciones o emulsiones continuas de agua, normalmente isotónicas con la sangre. Estas preparaciones deben ser completamente lípidas, es decir, que deben estar libres de partículas visibles. Como ejemplos tenemos la albumina y la ipromida. Concentrados para preparaciones inyectables son disoluciones estériles que se tienen que diluir en un solvente para su administración. Se diluyen conforme a las indicaciones especificadas. Por ejemplo, tenemos solución de cloruro de sodio y solución de glucosa. En polvos preinyectables encontramos que son sustancias sólidas estériles que se disuelven previamente en un solvente con un volumen prescrito. También deben ser completamente límpidos o uniformes en caso de ser suspensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, la itrazolina, cefuroxamina, alfa-1 antitripsina. En geles inyectables, estos son igual geles con un grado de viscosidad adecuado para garantizar una correcta administración y liberación modificada, conforme al sitio de aplicación. Por ejemplo, tenemos el etofenamato y el sinfenaxol. Y en implantes parentales encontramos que son sólidos, estériles, que se administran vía parental y que una vez que son implantados comienzan a liberar sus principios activos por algún tiempo prolongado. Estas dosis deben ser completamente estériles. Por ejemplo, tenemos al paracetamol, metamizol y codeína. Dentro de esto se localiza lo que es llamado área de clase A o también conocida como la ISO clase 5, que son pertenecientes al apéndice normativo de la NOM 059. Esta clasificación corresponde a las áreas aquellas en las que se vaya a realizar cualquier tipo de operaciones o llenados asépticos, de muestreo pesado y surtido de insumos estériles. Durante este procedimiento, el monitoreo debe de ser de manera continua hasta que se acabe el proceso. La presión diferencial y el flujo de aire debe de ser menor a 15 PA con respecto a los cuartos adyacentes, aplicando un concepto de cascada para no tener ningún cambio y ninguna perturbación en el flujo de aire. La temperatura adecuada debe encontrarse entre los 18 y 25 grados Celsius a una humedad del 65%. La vestimenta recomendada tiene que ser overall, escafandra, gogles, cubrezapatos y guantes estériles para el área aséptica. Para los procesos de manufactura de suspensiones inyectables, los excipientes que se recomiendan emplear son el amortiguador buffer, que prácticamente va a regular el pH de las suspensiones. Tenemos también los agentes de suspensión y o viscosizante, los cuales se van a encargar de darle estabilidad a la mezcla. Los agentes tensoactivos, que deben de agregarse en pequeñas cantidades y también van a ayudar a aumentar la viscosidad, y con esto a su vez van a aumentar la estabilidad del producto. También tenemos los agentes conservantes, los cuales van a ser sustancias que se van a añadir para que
se evite un poco el deterioro del producto y pueda protegerse del crecimiento microbiano. Por otro lado, también tenemos que se le agrega un medio dispersante. Este más que nada va a ser agua purificada. Y tenemos los agentes humectantes, que van a ser sustancias que favorecen el proceso en el líquido, en este líquido, y van a hacer que sea un poco más factible el uso de este. Por otra parte, para su preparación, tenemos que se dividen en operaciones unitarias. El primero de estos es la pulverización del principio activo. Se va a hacer por medio de la micronización mediante el molino de compresión. También tenemos el pesado. Del principio activo. También por otra parte tenemos el tamizado, el cual va a ser el polvo resultante que se tiene al pasarse por el equipo de tamizado. Se prefiere una malla de 0.6 milímetros. Y después vamos a tener la operación unitaria denominada como mezclado. Este mezclado se va a hacer después de la adición de un humectante y posteriormente se va a realizar una homogeneización. Este se va a preferir hacer por medio de un molino coloidal a todos los polvos anteriores que ya se habían obtenido en la preparación anterior. En cuanto a la preparación de la fase dispersante, tenemos unas operaciones unitarias muy sencillas, que son el mezclado y la agitación. Este proceso más que nada se va a llevar a cabo con el vehículo y los conservantes. Debe de hacerse principalmente de manera lenta y constante. Posteriormente se va a volver a hacer un mezclado y una agitación, lo cual se va a repetir el proceso, pero ahora se le va a agregar el viscosizante. En cuanto a los procesos de manufactura de soluciones inyectables, tenemos otro tipo de excipientes. Los más recomendados para esto son los agentes antioxidantes, en el cual el inhibidor va a ser inhibidor de oxidación. Por otra parte, tenemos los agentes antisépticos. Este agente es capaz de destruir los gérmenes que se puedan encontrar dentro del producto. Y después tenemos también que se pueden utilizar los agentes quelantes. Estos agentes van a ser más que nada para estabilizar o evitar la precipitación de compuestos que vayan a ser dañinos para la salud. También tenemos que se utilizan los agentes de difusión. Estos van a facilitar la distribución del medicamento. Y por otra parte tenemos que también se van a ocupar los agentes tensoactivos. Estos se deben de agregar en pequeñas cantidades. Y bueno, ya habíamos mencionado anteriormente que estos nos van a ayudar para que le den estabilidad a nuestro fármaco. Y ya por último, tenemos los agentes humectantes, los cuales van a ayudar a que, como ya lo habíamos mencionado, el producto sea más manejable. En cuanto a su preparación, también se divide mediante procedimientos unitarios. El primero va a ser el pesado, porque pues se tiene que pesar el principio activo. Posteriormente se debe de mezclar, se le va a denominar esta operación unitaria como mezclado, y posteriormente se tiene que agitar hasta que se enfríe la mezcla a una temperatura ambiente. También se tiene que homogeneizar, como ya lo habíamos mencionado. Esta homogeneización se tiene que hacer por medio de un molino coloidal. Después se tiene que filtrar la mezcla anterior y en contenedores preferentemente estériles. Y por último, se tiene que completar el volumen total específico en la fórmula con el resto del solvente que se ocupó. Y ya por último se va a envasar esta mezcla. El proceso de manufactura de parentales de pequeño y gran volumen. Las formas parentales de gran volumen se definen como aquellas soluciones estériles de volumen igual o superior a 100 mililitros, destinadas a ser inyectadas a través de la piel o las mucosas, de tal manera que las sustancias activas pasen directamente a los vasos sanguíneos, a los órganos y a los tejidos. En ellas hay soluciones de irrigación, soluciones para diálisis, soluciones cardioplégicas, y en esto se excluyen los grupos, tanto la sangre como sus derivados. Su manera de preparación es el lavado de las ampolletas. Posterior se pasa a la esterilización de las ampolletas, la filtración de solución
la preparación de la solución y una vez terminado eso se pasa a envasar las ampolletas para posteriormente ser selladas y ya se revisan para que procedan al control de calidad. Dentro de ellas hay requisitos. El número 1 es la limpieza. En ella se encuentran el vidrio, la carbonización, el polvo, la precipitación, la compatibilidad. Ahí tiene que fijarse el pH para que sea determinada, la estabilidad, el crecimiento bacteriano y la actividad del principio activo. La isotonicidad, en ella está la vía intracutánea, que son las disoluciones isotónicas, la vía intraespinal, la vía subcutánea, la vía intramuscular, que son las disoluciones hipertónicas y tienen una absorción rápida. Por último, es la estabilidad y en ella se encuentran las esterilización por calor seco y húmedo, por dióxido de etileno y por radiaciones ionizantes, y la última es la filtración esterilizante.